Definición de tipo de documento, los DTDs. Bueno, me voy a saltar un poquito esta introducción y vamos a ir directamente a la parte que complementa un poco estos contenidos. Lo que estamos diciendo es que permiten especificar la estructura del documento. Refleja una restricción de integridad utilizando estas dos palabras reservadas, llamémoslo así. Y utilizan pequeños mecanismos de abstracción con palabras macros, bueno, que son entidades y pueden incluir documentos externos. Vale. Ahora veremos exactamente qué es un DTD y cómo lo puedo crear. Tienen muchos inconvenientes los DTD. ¿Vale? La primera es que no es XML, su sintaxis, o sea que además yo tengo que aprender una especie de, llamémoslo, lenguaje nuevo. No soportan espacios de nombres, con lo cual pues no me resuelven ciertos problemas que me pueden surgir en documentos complejos. Recuerden lo que yo les decía antes, que estamos con XML, es muy sencillo, pero los XML pueden ser bastante grandes. No definen tipos para los datos. Solo hay un tipo para los elementos terminales, para los nodos hojas, para aquellos elementos que lo que tienen ya son datos dentro. Y esto es un inconveniente importante. ¿Por qué? Porque me puedo encontrar entonces con la situación en la cual yo no puedo definir aquí que lo que va dentro del nodo página o dentro del elemento páginas es un entero. Entonces, claro, si yo no puedo definir esto, pues ya me da algunos problemillas, ¿no? No permite las secuencias no ordenadas, o sea, no permite que puedan ir desordenados los elementos. No puedo formar claves a partir de varios atributos o elementos, veremos un poquito más adelante qué es esto, y una vez que se define un DTD no es posible añadir nuevo vocabulario, o sea, no puedo estar con modificaciones para añadir nuevas restricciones o nuevas reglas. Y esto es lo que lo comentaba un poquito antes. Cuando están dentro del XML se ubican entre corchetes, cuando esas reglas de DTD están dentro del XML, y cuando están fuera, pues están en un fichero diferente que tiene que tener extensión DTD. Más. Bueno, empezamos con algunas características de los DTD. Cuando yo quiero reflejar un elemento, una regla que afecta a un elemento, tengo que utilizar esta palabrita de aquí, element. Esto es lo que le digo yo, que esto no es XML realmente. Y seguido del elemento que quiero declarar. Por ejemplo, ¿qué características me puedo encontrar aquí? Me puedo encontrar empty, any o psdata. ¿Qué significa empty? Que el elemento no es contenedor. O sea que el elemento no contiene nada. En este caso, el elemento A, lo que estoy diciendo es que no tiene nada, o sea que no tiene contenido. Suele utilizarse principalmente para los atributos, pero bueno, también se utiliza con los elementos. Any puede tener cualquier contenido. Claro, esto tiene un problema, es que si yo le pongo a todo como any, pues no estoy aplicando muchas reglas realmente, porque digo, aquí puede ir cualquier cosa. Pues parece un contrasentido que yo quiera aplicar una regla y en cambio en esa regla lo que diga es, oye, puedes poner cualquier cosa. Y después tenemos psdata, ¿vale? Que lo que indica es que no puede contener elementos. O sea, solo puede contener datos de tipo carácter. Esto es lo que decía antes en los apuntes, que no puedo definir tipos, sino tendría que poner psdata, exceptuando estos caracteres. ¿Por qué estos caracteres? Porque estos son caracteres especiales que se utilizan por parte de los intérpretes de XML para saber cuándo se abre un nodo, cuándo se cierra, si hay algún tipo de regla dentro del documento. En estos casos lo que nos encontramos es que el elemento A tiene una definición de este tipo. Psdata, o sea, lo que va a haber dentro del elemento A es un carácter o un conjunto de caracteres. Una definición, por ejemplo, para este elemento alumno, pues sería esta. Yo defino el elemento, defino el nombre del elemento alumno y lo que digo es, muy bien, lo que hay dentro es psdata. Es un nodo hoja, no hay otros elementos dentro de alumno y la información que hay dentro es psdata, de tipo alfanumérico. Seguimos. Yo tengo también que reflejar de alguna manera, pues si un nodo, un elemento contiene otros elementos dentro. Eso se hace de esta manera en los DTDs, que lo que estoy diciendo aquí es el elemento A tiene dentro el elemento B y el elemento C. ¿Vale? Aquí entramos también ahora con más cuestiones y es, ¿vale?
yo puedo tener el elemento A que dentro tiene el B seguido del C, pero ¿cuántas veces? O sea, entramos en el tema de la cardinalidad. ¿Cuántas veces puede estar un elemento? Nosotros en este pequeño ejemplito de XML estamos definiendo que dentro del libro yo tengo 2 veces el nodo autor. Pero puede estar como máximo 10 o puede estar una sola vez. Yo quiero forzar a lo mejor que solo dentro del libro puede haber un autor. Pues eso es lo que llamamos la cardinalidad. ¿Y cómo se refleja eso? Pues empezamos. Operador cierre de interrogación. Indica que el elemento no es obligatorio. Lo que estoy diciendo en el fondo es que es opcional ese elemento, ¿vale? En esta regla que estoy poniendo para estos elementos, lo que estoy diciendo es que tengo un elemento teléfono, dentro tengo un elemento trabajo que es opcional y el elemento casa sí es obligatorio que ponerlo. Más tipos de cardinalidades. El operador más. Esto lo que estoy definiendo es que tiene que estar por lo menos una vez. Por lo menos. O sea, puede estar una o más veces. Por ejemplo, en este caso, un elemento formado por el nombre de una provincia y otro grupo que pueda aparecer una o varias veces. Fíjense, yo tengo el elemento provincia, dentro tengo el elemento nombre y a su vez tengo código postal y ciudad, que tiene la cardinalidad de más, que se aplica a lo que está entre paréntesis. Con lo cual lo que estoy diciendo es que código postal y ciudad tiene que estar obligatoriamente una vez o más. Más cardinalidades o más tipos de cardinalidades. El asterisco. Lo que estoy diciendo con el asterisco es que es opcional y repetible. Opcional y repetible, quiero decir. O sea, que puede estar 0 o más veces. 0, una o varias veces. En este ejemplo, el grupo, el conjunto de elementos código postal y ciudad pueden aparecer o puede estar una o puede estar más de una vez. Y después tenemos el último, que se refiere a esta barra vertical, que es el operador de elección, que es o uno u otro. Lo que estamos diciendo aquí es que el documento XML tendrá elementos provincia que estarán formados por el elemento nombre y el código postal, o bien por el elemento nombre y la ciudad. Esta es la opcionalidad. O este y este, o este y este. ¿Vale? Seguimos. Atributos. Claro, yo también tengo que, de alguna manera, tener alguna regla para saber si un atributo, qué información tiene ese atributo, si cumple con lo que yo quiero o no cumple. Y eso se utiliza otra palabra reservada, que es attList, lista de atributos. ¿Y qué es lo que quiero decir aquí? ¿Qué es lo que voy a poder reflejar dentro de los atributos? Pues lo primero, vamos a empezar por el final, es require. Determina que el atributo es obligatorio. O sea, en el XML, para ese atributo, tiene que haber algún valor. No puede ocurrir que en ese XML no esté el atributo. Implied, que es opcional. Puede estar o no puede estar. Fixed, que es un valor fijo. O sea, que yo lo que me voy a encontrar es que para ese atributo dentro del XML es como si actuara como una constante. Y después tenemos, bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos dentro del atributo? Pues tenemos sedata, que es lo que estamos diciendo es que es una cadena, un alfanumérico, id, que es lo que comentaba antes, que me permite declarar un atributo como identificador de un elemento. Esto es muy común también, porque muchas veces los atributos lo que tengo es información que identifica de alguna manera a ese elemento. IDREF, puedo hacer referencia a otros identificadores. El valor del atributo ha de corresponder con el de un identificador de un elemento existente. O sea, tengo que tener definido el ID para poder hacer uso del IDREF. NMToken, que el valor del atributo ha de ser una sola palabra compuesta por los caracteres permitidos dentro de XML. Un ejemplito, ya un poquito más elaborado, donde tengo varios elementos, donde tengo un atributo. Pues lo que estoy diciendo aquí, ¿qué es? Lo primero, yo tengo un nodo raíz, que es alumno, y dentro de ese nodo raíz tengo nombre, apellidos y dirección. Y a su vez para el nodo raíz alumno tengo un atributo. Muy bien, pues defino primero cómo es la estructura. Digo que
tengo un nodo alumno que contiene a su vez nombre, apellidos y dirección. Lo siguiente que tengo que hacer, y es lo siguiente, no lo puedo poner más abajo porque me estaría saltando estas reglas, es definir los atributos de ese primer nodo, de alumno. Y lo que digo es que para el elemento alumno tengo un atributo edad que es obligatorio y que se compone de una serie de caracteres alfanuméricos. Y después continúo ya con los nodos o elementos hijos de alumno. Nombre es un psdata, apellido es un psdata y dirección es un psdata. Más entidades. Bueno, las entidades lo que nos permiten inicialmente es definir constantes en el documento XML. Y se limita de alguna manera por el ampersand y el punto y coma. Por ejemplo, ampersand entidad. ¿Cómo se define una entidad? Pues en este caso lo que estoy definiendo aquí es una entidad DTD que tiene como contenido esa cadena de texto. Definiciones de tipo documento. Puede haber diferentes tipos de entidades. Esta es la entidad interna. Tenemos entidades externas que me apuntan de alguna manera a alguna URL o alguna URI. Y también tenemos entidades de parámetros que permiten dar nombres a partes de un documento y hacer referencia a ellas a lo largo del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Yo me puedo encontrar que necesite poner ciertas reglas o la misma regla en diferentes partes del documento, ¿vale? ¿Qué es lo que comentábamos aquí antes? Lo que estoy consiguiendo con esto es diciendo dentro de persona.dtd, lo que tengo son todas las reglas que se puede aplicar no solo a un documento, sino a diferentes documentos. Esto es la gran mayoría de las ocasiones lo que se van a encontrar. Notaciones. Esto no es una cosa que se utilice mucho, pero yo creo que está bien también saber que existe y que se puede utilizar. Cuando se incluye ficheros binarios, ¿cómo le digo yo a la aplicación? Oye, aquí también tiene usted que gestionar un fichero binario. Pues a través de lo que se llama la palabra clave notación. Y lo que estoy diciendo es que se llama GIF y que se encuentra dentro de mi fichero de sistema, o de sistema de ficheros, perdón, y el nombre de ese editor de formatos GIF que yo lo quiero llamar. Aquí lo que nos encontramos también es el tema de las ubicaciones. O sea, en este caso lo que estoy diciendo es que este fichero tiene que estar en la misma ubicación también donde se encuentra el fichero DTD, que es el que estoy aplicando en la anotación. Y si yo quiero una entidad externa no analizada esta anotación, pues bueno, se haría de esta manera como ndata. ¿De acuerdo? Yo la verdad que en mi experiencia en la empresa privada nunca me he encontrado este tipo de anotaciones, porque lo que les comentaba antes, al final los DTD han quedado un poco en desuso y fue la primera aproximación que se hizo para validar los XML. Principalmente se utilizan hoy esquemas XML. Después tenemos condicionales, ¿vale? De manera que yo pueda obviar o no obviar esa parte. Lo que le estoy diciendo en el fondo al procesador es, oye, pues por ejemplo, ignórame esta parte. ¿De acuerdo? Y lo que le estoy diciendo es, no me proceses el elemento clave en este ejemplo, que es de tipo psdata. Y ya nos vamos a los esquemas XML. Y vamos a parar aquí también y continuamos en el siguiente vídeo.